Aleluya, gloria a Dios. Bendecida noche, mis hermanos, Dios los bendiga. Amén. Démonos el abracito, estamos un poco diezmaditos, hay muchos hermanitos enfermos, hay muchos que igual pues están trabajando, entendemos que la dinámica de la ciudad es compleja, pero igual aquí estamos. A los que están allá, Dios los bendiga. Nos gustaría tenerlos aquí más seguido, pero que el Señor sea poniendo en nosotros el querer como el hacer. Amén. Un poquito bajito. Gloria a Dios. Bueno, pueden tomar su lugar. Y quiero pedirle que abra su Biblia. Hoy vamos a dar continuidad al tema que venimos manejando 3 miércoles atrás, que es el de la armonía de los evangelios. Tratamos de ser cronológicos con el orden bíblico de los sucesos bíblicos de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a ver un tema que de pronto no le parezca muy atractivo a usted, pero que es necesario entender, ¿cierto? Y tiene que ver con el linaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es decir, de dónde procede humanamente el Señor y qué es lo que la Biblia dice de este respecto. Amén. Entonces abra su Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 1, y alice el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Yo voy a pedirle que lo leamos, aunque esta clase de lecturas es bien diferente a todas, pero vamos a hacerlo. Amén. Ya después vamos a encontrarle el sentido. Póngase sobre sus pies. Mateo 1, y usted va a encontrar una cantidad de nombres, ¿cierto? Vamos a leer. Dice el Señor en su palabra: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam a Abías, y Abías a Asa engendró a Josafat a Joram, y Joram a Usías engendró a Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías engendró a Manasés a Amón, y Amón a Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor engendró a Sadoc a Akim, y Akim a Eliud engendró a Eleazar a Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Cierto? De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Bueno, usted se dará cuenta que esta lectura es más como para seminario, como para discipulado, pero vuelvo y les digo, ya vamos a ver la importancia, porque nuestro tema de hoy es Cristo siendo Jesús, o la procedencia y linaje natural, humano y legal de Jesús. Y legal, no es que sea ilegal, sino y legal de nuestro Señor Jesús. ¿Listo? Ahora, pues no le voy a pedir que leamos la genealogía de Lucas 3, pero sí le pido que la revise, examínela por unos segundos con sus ojos. Lucas capítulo 3.
Usted va a encontrar que en el capítulo 3 de Lucas, del verso 23 al verso 38, está la otra genealogía de los evangelios. Vamos a detenernos un momento a ver esto. Hagamos una cosa. Por cuestiones de comprensión de la enseñanza de hoy, hagamos la lectura. Amén. Amén. Dice el Señor en su palabra. Lucas 3, versos 23 al 38 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana o Juana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Hezrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Heber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Terminando la prédica. Tomen su asiento y démosle las gracias a Dios por este momento, por este tiempo. ¿A usted le importa su procedencia? ¿A usted le importa de dónde viene? ¿A usted le importa su familia? ¿A usted le importa saber de dónde viene y para dónde va? Pues al genuino creyente en verdad tiene que importar. Al genuino creyente le tiene que interesar a la familia que pertenece. Ahora, lo que sí le puedo garantizar es que usted no viene del mono. Eso es una mentira de la banalmente llamada ciencia. El ser humano no desciende del mono, la Biblia nos lo deja bien claro. Vamos a tratar de entender qué es lo que contiene el texto bíblico y qué es lo que podemos entender de él. Rápidamente yo voy a darle unos datos que de pronto usted nunca ha escuchado en su vida. Hay dos generaciones, hay dos genealogías en los evangelios. La de Mateo, cuando usted se pone a contar las generaciones, desde Dios, es decir, antes de Adán, desde Dios, hasta Jesús, en Mateo hay 62 generaciones. 62 generaciones. De Lucas, desde Dios hasta Jesús, hay 77 generaciones. En el solo número usted ya encuentra una diferencia de 15 generaciones. Usted dirá, pero ¿cómo así? Luego no estamos hablando del mismo Señor Jesús, no estamos hablando de la misma descendencia del Señor Jesús. Y hay una razón de ser para que las dos genealogías en la Biblia existan. 62 generaciones en el Evangelio de Mateo, 77 generaciones en el Evangelio de Lucas. Ya dijimos que hay una diferencia numérica de 15, pero esa no va a ser la única diferencia que usted encuentra en las genealogías de Jesucristo. Las primeras 35 generaciones, cuando realizamos la lectura, usted podrá notar que de Dios, partiendo de la genealogía de Jesucristo, desde Dios antes de Adán, de Dios,
porque Jesús es hijo de Dios, usted va a encontrar que hasta David, hasta el rey David, hay 35 generaciones, y esas 35 generaciones van a coincidir en los dos evangelios. Los mismos nombres que aparecen en las 35 primeras generaciones de Mateo aparecen en Lucas. Ahí no hay ninguna diferencia. Aquí nosotros vamos entendiendo con esto que el linaje, la descendencia, humanamente hablando, del Hijo de Dios es la misma base genealógica, tanto en el padre como en la madre. Ahora, a partir del rey David, en Mateo usted va a encontrarse con que a partir déjeme yo me ubico acá en Mateo. A partir del rey David, que es la generación 35, empezada la humanidad en el mundo, David es generación 35, viene Salomón, que vendría a ser la generación 36 del Señor Jesús, en Mateo. Pero cuando usted examina la genealogía de Lucas, usted va a encontrarse con que aquí hay un cambio. ¿Cierto? Usted encuentra con que en Lucas ya no es Salomón. Usted encuentra con que Lucas ya es Natán, el profeta Natán. Aquí cabe preguntas. Primero hay que entender, no hay inconsistencia en la Biblia, no hay contradicción en la Biblia, no hay confusión en la Biblia. Usted va a encontrar que de la generación 37 en Lucas va a haber 40 generaciones que no son las mismas de la generación de Mateo en adelante. ¿Vamos entendiendo eso? Hay 40 generaciones que no corresponden a Mateo y hay 25 generaciones que no corresponden a Lucas. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó aquí? Sencillo. La genealogía de Mateo presenta la descendencia genealógica por parte del padre de José. Padre, acuérdense, putativo, padre adoptivo del Señor Jesús. Y la genealogía de Lucas, a partir de Natán, corresponde a la madre, a María. ¿Está claro? Por eso es la diferencia. Lucas nos muestra la genealogía por María, Mateo nos muestra la genealogía por José. Ahora, usted dirá, ¿por qué es importante entender esto? Y aquí es donde bíblicamente se empiezan a derrumbar muchísimas posturas que el mundo maneja. La procedencia del Señor Jesús. Nosotros entendemos que el Señor Jesucristo no fue gestado por intimidad, o voy a decirlo de esta forma, por relación sexual. No fue gestado el Señor Jesús. Fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, material genético de un varón no hubo. Material genético de una mujer sí hubo. De allí que la única que aportó material genético humanamente al Señor Jesús fue María y no José. De haber sido así, entonces José no sería, el Señor Jesús no sería hijo de Dios y no sería hijo de José. ¿Vamos entendiendo eso? Amén, gloria a Dios. Hasta aquí está claro. Usted en la genealogía de Mateo va a encontrar algunas cosas. Usted, por ejemplo, encuentra que, voy a separar esto acá, denme un segundito. Va a encontrarse con unos personajes. Cuando usted va a Mateo 5, dice que Salmón engendró de Rahab a Boz. Acuérdese que Rahab
era esta misma mujer de tiempos de Josué, en la conquista de la tierra prometida, la que resguardó a los 2 espías. Esta fue la mujer que se casó con Salmón, no Salomón, Salmón, y engendró a Booz, el esposo de Ruth, el padre de Obed, el padre de Isaí, el padre del rey David. Vamos entendiendo. Vuelvo y le digo, esta prédica es poco usual, es más de seminario, es más de estudio bíblico, pero en vista de los temas que hemos empezado a tratar es necesario hacerlo. Pero yo lo que quiero saber es que usted está entendiendo y que usted está viendo en verdad la importancia de saber por qué la genealogía de Jesucristo es importante que un creyente la tenga clara. Amén. Vamos a saltarnos un poco esto de las generaciones, ya quedó claro. 62 generaciones Mateo, 77 generaciones Lucas. Cuando usted empieza a estudiar esto juiciosamente, va a encontrarse con cosas sencillas como esta. Noé es 10ª generación. Abraham es generación 20. Entonces aquí uno va ubicando más o menos a los personajes en el devenir histórico de la Biblia. Amén. Ahora vamos a mirar unas diferencias que nos hacen entender que la misma Biblia sostiene que el Señor Jesús no es hijo biológico de José, aunque José fue padre adoptivo de Jesús. Mateo utiliza la palabra, que es una palabra verbo, engendrar. ¿Recuerdan? El versículo 1 dice: Abraham engendró a Isaac, y Isaac engendró. Ese engendrarse, si hay que entenderlo como que hubo una concepción totalmente biológica, es decir, padre y madre participaron en el diseño de su hijo, ¿cierto? Por eso usted encuentra las diferencias de ciertas palabras. Mateo usa engendrar. Pero cuando usted llega a la parte del Señor Jesús, en Mateo, y va al versículo 16, mire lo que usted encuentra, vaya a subir. Dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Note algo. Cuando llega a José, ya la Biblia no dice que José engendró a Jesús. ¿Lo entiende? ¿Lo nota? Cuando todos los demás sí tienen procedencia biológica o humana, pero cuando llega a especificar, el Señor Jesús no fue engendrado por varón. Dice, y vuelvo y le leo el verso 16 de Mateo 1:16: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Lo nota? ¿Lo entiende? Listo. Ahora vámonos a lo que dice Lucas. Dice, verso 23: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de ¿cuántos años? De 30 años. Hijo, ¿qué dice la Biblia? Según se creía, de José. Y mire cómo dice la Biblia, dice: hijo según se creía de José. Nosotros debemos entender dos cosas y dos razones esenciales y fundamentales de por qué la Biblia nos presenta esto y por qué es necesario que usted lo entienda bíblicamente. Primero, el Señor Jesús no fue engendrado de varón. Y en segundo lugar, debe haber una legalidad que está contemplada aquí. Usted recuerde que María estaba desposada con José. Es decir, ellos ya estaban viviendo, porque en aquel tiempo, cuando un hombre tomaba desposada a una mujer, iba y vivía con ella, pero no consumaban la relación todavía.
el desposorio era una forma de compromiso sin consumación de ese matrimonio. Vamos entendiendo. Es más, se consideraba que en la etapa del desposorio, si un hombre poseía a una mujer, la deshonraba. Vamos entendiendo. Y obviamente el pueblo de Israel era muy juicioso en estos asuntos. Y ni qué decir de María y de José. ¿Está claro? Listo. La otra, Mateo explica la legalidad. Acuérdese que también dice la ley que si una mujer era hallada en adulterio, debía ser ¿qué? Apedreada, muerta a piedra. Eso dice la ley de Dios, así dice. En consecuencia, ¿qué hubiese ocurrido? Acuérdense que dice, Lucas narra exactamente lo que ocurrió. Lucas describe que José quería irse del lado de María. Dice, como José era hombre justo, no quería infamarla y pensó en huir, en dejarla. Él prefería, José prefirió que lo identificaran como muerto, pero que no fueran a lapidar a María. ¿Entienden? Entonces por eso él pensó, y de hecho lo dicen los dos evangelios, ¿cierto? Pero es el Espíritu Santo, perdón, es el ángel, en este caso es el arcángel Gabriel, el que le revela a María que el niño que está esperando, perdón, a José, que el niño que está esperando María es obra del Espíritu Santo, o sea que es hijo de Dios. De allí que José, por revelación de los sueños, se retiene en hacer lo que iba a hacer y se queda a acompañar el nacimiento no solo de su hijo, sino del Salvador del mundo. Amén. Ahora, la Biblia, hay otros pasajes bíblicos que la Biblia nos enseña que María y José callaron este asunto. Lo callaron. Claro, tenían que hacerlo, porque si no hubiesen sido juzgados por la ley. María tendría que haber pasado a dar cuentas de quién era el hijo que estaba esperando, si es que no era de José. Y José estaría encubriendo un pecado que era mortal a la luz de las Escrituras. Vamos entendiendo esto. Amén. Ahora, en la genealogía de Lucas dice que Jesús tenía como 30 años, ¿cierto? Hijo según se creía de José. O sea, la gente, cuando ellos callan y ven que sencillamente María empieza a echar barriguita y todo este asunto, pues obviamente todos consideran que ese hijo es naturalmente de José. Eso queda claro. Amén. Entonces esto nos indica, nos señala la procedencia biológica materna, no paterna. Ya dijimos que José no engendró a Jesús y que de ser así no sería hijo de Dios. Pero miremos lo que dice el Antiguo Testamento. Salmos 2:7, hay una proclamación de Dios mismo por medio de David. David no solo fue rey, recuerde que David también fue profeta de Dios. Y Salmos 2:7 dice, y atienda bien a esto, yo quiero que lo busquen en su Biblia, tranquilos que no tenemos ninguna foto. Quiero que lo lean en su Biblia. Salmos 2:7 dice, ¿lo tienen? Lean conmigo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, refiriéndose así al unigénito Hijo de Dios. Es decir, ¿usted entiende lo que es la palabra unigénito? ¿Usted la ha leído en la Biblia? ¿Usted ha leído que cuando la Biblia se refiere a Jesús como hijo, en muchas partes lo nombra como el unigénito Hijo de Dios? Yo tengo que darle una noticia. Usted y yo no somos unigénitos de Dios. ¿Entiende?
Somos hijos de Dios adoptivos, pero el unigénito, es decir, el único hijo de Dios es Jesucristo. Cuando usted descompone la palabra unigénito, único, exclusivo, génito de una descendencia genética. Unigénito, el único en la naturaleza de alguien. En este caso, Jesús es el único en la naturaleza de Dios, el unigénito. Otra cosa es primogénito. Y de hecho el Señor Jesús es primogénito en María. Unigénito de Dios, primogénito en María, es decir, es el primer hijo que tuvo María. ¿De acuerdo? Mateo 17:33 dice que María tuvo ¿cuántos hijos más? 3. Ubíquese en Mateo 17:33. Perdón, en Mateo 13:33. Es que me acordé de ese versículo, no lo tengo acá. Si alguien quiere buscarlo, por favor, ayudarme a ti para encontrar ese versículo 17:33, ¿no es? ¿Lo tienen? Gloria a Dios, ya lo encontramos. ¿Ya? No, dice el versículo, no era Simón, no era Judas, no eran sus hijos. Mateo 13:55. 13:55, estaba cerca, perdón, es que no lo tenía a la mano, pero 13:55, mire lo que dice. Léalo en su Biblia. ¿No es este el hijo del carpintero? Dicen los que cuestionaban a Jesús como hijo de Dios. ¿No es este el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Entonces note esto. La Biblia nos narra que el primogénito de María es Jesús, pero que María tuvo al menos 7 hijos. 4 varones y al menos 2 mujeres, porque habla en plural, de mujeres. Las mujeres no nombra quiénes son, pero dice, y no están sus hermanas entre nosotros. ¿Va entendiendo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces eso nos hace entender que la familia de Jesús, compuesto por José, María, el mayor era Jesús, pero hubo al menos 6 hermanos más. Amén. No escucho amén. Amén. Así es porque lo dice la Biblia. Aunque usted no lo diga, así lo dice la Biblia. Listo. Entonces vamos avanzando. Dice, hablábamos del unigénito Hijo de Dios. Único de Dios sí es, primogénito de María también lo es. Amén. Ahora, Lucas hace una referencia, ya la leímos de esta forma, Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Dijimos, y José creía de José, hijo de Eli. Bueno, yo lo que quiero es que ustedes hasta ahora hayan entendido esto. ¿Está claro? Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esto acerca del Señor Jesucristo? Porque nosotros debemos ver cómo Dios, como dice la carta a los Hebreos, introduce al unigénito al mundo. Tenía que hacerlo de una forma natural.
Cristo se materializa y se hace visible, se hace carne en Jesús. Eso lo veíamos nosotros hace 8 o 15 días. Entonces vamos a ir entendiendo eso. Primero, ya está claro. Una es la genealogía de José, la otra es la genealogía de María. Ahora, entendamos esto. Este es un detalle que para los estudiosos de la Biblia no pasa desapercibido. ¿Cómo así que la diferencia de 40 generaciones? Lucas 40 generaciones, Mateo 25 generaciones que no concuerdan. Muchos se pegan de estos argumentos para hacernos entender que la Biblia se equivoca, que la Biblia dice mentiras, que la Biblia tiene contradicciones. Pero cuando lo empezamos a ver de esta forma, entendemos que definitivamente el plan de Dios es que todos entendamos la naturaleza humana también de Jesucristo. Acuérdense, el Señor Jesús, y le pregunto y le tengo que hacer esta pregunta de nuevo: ¿usted considera que Jesús es Dios? ¿Qué dicen? Claro que lo es. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, la Trinidad. ¿Está claro? Pero acuérdese que también decíamos que el Hijo obedece al Padre. Juan dice, afirma el Señor Jesús, porque el Padre mayor que yo es. Entonces ahí es donde entendemos que definitivamente nuestro Dios son 3 personas, un solo Dios, pero que se ha manifestado, ¿cierto?, en tiempos diferentes, en personas diferentes. Amén. Vamos avanzando. Dice, no quiero entrar en otros detalles por cuestiones de tiempo y por cuestiones de comprensión, porque hay temas bien complejos de esto. Hay unas explicaciones que incluso el mismo pueblo judío ha realizado, tristemente para desvirtuar la creencia que nosotros tenemos de la naturaleza humana de Jesucristo. El pueblo judío, el pueblo ortodoxo, niega que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso es que nosotros debemos entender que lo es. Ahora yo le pregunto, ¿usted de verdad considera que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Y usted considera que Jesús es su Salvador? Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es. Entonces vamos a saltarnos por ahora esta parte y vamos a pasar a otro asunto. Hace algunos días hicimos una predicación llamada Así era Cristo antes de ser Jesús. Hoy estamos haciendo una predicación que se llama, como Luchito, Cristo siendo Jesús. Cristo siendo Jesús. Y entonces tendríamos que hacer otra prédica que se llamara Cristo después de ser Jesús. Esto nos revela algo tremendo, ¿cierto? Cristo antes de manifestarse, es decir, el Mesías anunciado, Cristo manifestándose, haciéndose hombre, es decir, Cristo manifestado, hecho carne, y posteriormente el Cristo que asciende, el Jesús que asciende resucitado y que llega al cielo, al trono del Padre, es el Mesías glorificado. Y la Biblia se concentra en hablar de esas cosas. El Antiguo Testamento nos habla de Cristo como el Mesías anunciado. Lo anunciaron los profetas, lo anunciaron reyes. Viene Jesús, parte de los tiempos de la humanidad, Cristo manifestado, es decir, el Mesías manifestado. Y cuando vuelve y se presenta Jesús resucitado, es decir, Jesucristo, el Mesías glorificado. Acuérdense que el Señor Jesús le dice al Padre, en Juan, le dice Padre, y le pide que le dé la gloria que tenía con Él desde antes de la fundación del mundo.
Usted sabe que el ser humano, si por él hubiese sido, le hubiese quitado la gloria al Señor Jesús. ¿Cuál fue la lucha que usted cree que sostuvo el Señor Jesús? Siendo Cristo con el mismo pueblo de Dios. Es más, no solo con el pueblo de Dios, el mismo mundo hoy en día niega a Jesucristo como su Salvador. Pero nos interesa lo que diga la Escritura. Amén. Entonces, muchas preguntas y muchos asuntos pueden surgir acerca del Señor Jesús, de su condición terrenal. No ir tan lejos. Cuando usted ve las discusiones constantes que tenía el Señor Jesús con fariseos, con escribas y con las sectas que se levantaron en ese tiempo, usted encuentra con que esto dio mucho de qué hablar. Entonces, es necesario que un genuino creyente entienda que Cristo se hizo carne, que tomó la forma de hombre, que habitó entre nosotros y que es necesario hacer este recorrido bíblico. ¿A usted no le parece importante eso? Claro que sí. Yo le preguntaría, ¿usted por qué cree en Jesucristo? Primero, ¿usted cree en Jesucristo? Y la segunda pregunta, ¿y por qué cree en Jesucristo? ¿Usted cree en la Biblia? ¿Usted cree que eso es la palabra de Dios? Amén. ¿Y de qué habla la palabra de Dios? ¿De que el mundo es para usted? No. Ya lo dijimos la vez pasada. Yo les hice otra pregunta. ¿Para quién creó Dios el universo? ¿Para usted? Para Jesucristo, lo dice la carta a los Hebreos. Y hoy estamos ratificando esto. Ahora, entendemos entonces que el Señor Jesús, Cristo, se manifestó en carne para que se cumpliese la Escritura, ¿cierto? Pero miremos lo siguiente. ¿Por qué fue necesario que Cristo se manifestara en carne? ¿Quién hizo la creación? Ya se les olvidó. El Señor Jesús. Cristo hizo la creación. Lo vimos en Juan capítulo 1 verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces, Cristo hizo todo lo que usted ve. Ahora, no las sillas, esto lo hizo el hombre. Modificó materiales de la naturaleza, porque el hombre no puede decirle a este escritorio que fórmese un escritorio a la forma de Dios, en el poder de Dios que tenía Cristo, sino que el Señor formó todas las cosas. Entonces, habiendo Cristo, habiendo hecho las cosas, la pregunta es, ¿para qué era necesario que se manifestara físicamente si ya las cosas estaban hechas? ¿Va entendiendo? Entonces, la creación ya estaba hecha por manos de Cristo, entonces ese no era el motivo esencial de que Él se hubiese hecho carne. ¿Cuál era entonces el motivo esencial para que el Señor Jesús se hubiese manifestado como hombre de carne y hueso? Vamos a entenderlo bíblicamente. Juan 1:11 dice, ahora la Biblia, Juan 1:11. Cuando nos describe el Evangelio de Juan, que el Verbo hecho carne hizo todas las cosas, dice Juan 1:11. Léalo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Yo quiero que usted lea ese texto a ver si lo entiende así de buenas a primeras. Léalo de nuevo. Ponga sus ojos en el texto y léalo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Usted notará una composición gramatical extraña. Dice a lo suyo vino en singular. A una sola cosa vino. Es decir, vino a la creación. La hizo él mismo. A lo suyo vino, pero habla de cuando Él se manifestó en carne.
¿La creación de quién es? De Cristo. Es la herencia del Padre al Hijo. Pero miren lo que revela el texto. Dice que a lo suyo vino. Habla de cuando Cristo se manifiesta en carne, a lo suyo vino. Es decir, se manifiesta la creación en forma visible, en forma palpable, en forma material, en forma de hombre. Y termina diciendo, y los suyos no le recibieron. Singular, en plural. Vamos a tratar de explicar un poco eso. ¿Qué era lo suyo? Ya dijimos, toda la creación. Él la hizo, pues era la voluntad del Padre que así fuera. Dice la Biblia que Él se había manifestado material y visiblemente a lo que con sus poderosas manos había hecho. Por eso les dije hace un momento, la creación ya estaba hecha. Entonces, ¿por qué era necesario que el Señor Jesucristo se manifestase en carne y hueso? Si ya la creación estaba hecha. Había algo más trascendente todavía para que hubiese ocurrido eso tan majestuoso. Yo no sé si usted alcanza a entender lo que implica el hecho de que el Señor Jesús, o más bien Cristo, se haya tomado forma como uno de nosotros. ¿En verdad usted lo entiende? Y lo entiende con la profundidad de la Biblia. Y si no, hay que empezarlo a hacer. Entonces, si el Señor Jesús, si Cristo más bien hace todo lo que existe, se manifiesta en carne, perdón, no tenía derecho de venir a reclamar lo que era suyo. ¿Va entendiendo? Viene a lo suyo, se manifiesta a la creación, pero los suyos, dice, no le recibieron. ¿A quién se refiere? A la humanidad. Es más directamente al pueblo de Israel. Porque se manifestó en principio qué procedencia, qué descendencia, según lo que acabamos de leer, la genealogía de Jesucristo. ¿Qué nacionalidad tiene Jesucristo? Judío. De la tribu de Judá, acuérdese. Del reino del sur, cuando nosotros queremos especificar más la ubicación del Señor Jesucristo. El reino del sur que estaba conformado por dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Está claro eso? Entonces, el pueblo de Dios, el Señor tiene una nacionalidad judía, es decir, de Israel. Acuérdese que cuando el Señor Jesús en Juan capítulo 4, le dice a la samaritana, ¿recuerdan esa conversación que tiene? Le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Entonces aquí vamos entendiendo eso. A lo suyo vino, a la creación, pero como el hombre estaba posicionado ya en la creación, y como vino primeramente a la nación de Israel, los suyos, ¿qué hicieron? No lo recibieron. El Mesías tan anunciado en el Antiguo Testamento por los profetas no es recibido cuando Cristo se manifiesta en carne, se manifiesta en Jesús, y por el carácter que mostró Jesús fue rechazado por el pueblo judío. ¿Va entendiendo? Mire todo el contenido que tiene ese pequeño texto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Entiende? Hablábamos del derecho que él tiene a reclamar. Es como si usted tiene una casa, atienda esto, y usted tiene las escrituras de una casa, pero viene gente de afuera, se posesiona en la casa y después de un tiempo le dicen que esa casa no es suya. ¿Qué pensaría usted? ¿Que le hicieran a eso? ¿Usted qué pensaría?
que están violando su derecho, ¿cierto? Eso le pasó al Señor Jesucristo. Hace la creación y después las criaturas lo hicimos sentir ajeno de lo que era suyo. Qué cosa tan terrible le hicimos al Señor Jesús. ¿Entiende eso? ¿Lo entiende? Amén. Dele la gloria a Dios. Si puede darle un gran aplauso. Que aunque no seamos una multitud, en medio de nosotros no les pedimos. Ahora, añade el texto Juan 11, pero los suyos no lo recibieron. También los hombres eran suyos. ¿Quién hizo al hombre? ¿De verdad fue el Big Bang? ¿De verdad fue la explosión que hubo, como sostienen los que se llaman científicos? Hubo una explosión y del caos, del desorden, aquí es donde caben las teorías de la creación, del evolucionismo de los griegos, porque para ellos el Dios que generó todo esto se llama caos. Y Gea, y tuvieron un hijo que se llama Zeus, y la mitología griega se fundamenta en eso. De allí mismo sale que somos descendientes del simio. Lo he dicho varias veces, que haya unos que se comporten como simios es una cosa, pero de ahí a que seamos descendientes de los micos, eso es mentira, y una falaz mentira a la luz de la palabra de Dios. ¿Usted cree eso? Dele la gloria a Dios. Entonces aquí vamos respondiéndonos a la pregunta. Entonces, ¿por qué usted cree que si la creación ya estaba hecha por Cristo, fue necesario que hubiese tomado forma de ser humano y se hubiese manifestado a nosotros? ¿Va entendiendo usted acerca del poder y del propósito de Dios? Porque si Dios hubiese seguido de esa forma aparentemente tan distante, el hombre no había tenido la oportunidad de constituirse en hijo de Dios. ¿Usted por qué es hijo de Dios o hija de Dios? Por Jesucristo. Y solo por Jesucristo. Entendemos entonces que el hombre no es dueño de la creación, apenas es el administrador de ella. Acuérdese cuando Cristo hace al hombre en el huerto del Edén, ¿qué le dice que haga? ¿Le da las escrituras del huerto del Edén a Adán? No, pero le da toda la libertad de administrar. Acuérdese, debía regar el huerto, cuidar el huerto y ponerle nombre a todas las cosas. La labor entonces del hombre creado, de la criatura creada por las manos majestuosas de Cristo, era administrar la creación, no apropiarse de ella. Y cuando entonces viene, se manifiesta Jesús, es decir, Cristo en Jesús, el hombre lo rechaza. Es decir, queremos robarle a Dios lo que es suyo. Qué terrible y qué codicioso y qué avaro es el corazón del hombre. Pero dice, no hemos respondido todavía a la pregunta de por qué fue necesario que Cristo se hiciese hombre. Quiero que vaya a Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Efesios 1, versos 4 y 5. ¿Lo tienen? Dice la escritura: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? Habla de Dios y de Dios Padre, y cómo nos escogió o escogió a los que iban a ser hijos e hijas de Dios. ¿Entiende eso? Ahora le hago una pregunta. Oído a esta pregunta. Escuchen bien. ¿Usted cree que todas las personas que ve son hijos e hijas de Dios? No. La Biblia dice, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que usted solo se hace hijo e hija de Dios creyendo en Jesucristo. No es porque usted simplemente haya nacido en esta tierra que usted es hijo de Dios. No es bíblico eso. Y mire qué tan engañado vive este mundo por esas falsas doctrinas. Cualquier criatura en consecuencia no es hija de Dios. Tiene que recibir a Jesucristo, tiene que vivir Jesucristo, tiene que arrepentirse en su vida de esto para que pueda ser considerado hijo o hija de Dios. Y yo no me estoy inventando eso, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia que usted también debe estar leyendo. ¿Entiende? ¿Sabe que hay muchos que se van a ir para el infierno creyendo que son hijos de Dios sin Cristo? Mentiras del diablo. Amén. Hay que hacerse hijo de Dios por Jesucristo. Leamos lo que dice Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El Padre nos escogió en Cristo desde antes de nacer. Yo quiero que piensen esto. Imagínense que están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diciendo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Pero oiga, estos se van a perder. Hijo, es necesario que tú vayas y te manifiestes a los hombres, porque si no, ahí sí se perderían todos. ¿Quieres hacer eso? Pero te toca subirte en una cruz, ser humillado, vas a ser escupido, te van a olvidar, te van a pisotear, no van a creer en ti. Pero por amor tienes que hacerlo. El Padre le dice al Hijo: es mi voluntad que hagas esto. Hijo, ¿quieres hacer esto? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿No tenemos evidencia de que obedeció al Padre? Pues claro, todo eso ya pasó. ¿No se subió a la cruz del Calvario por usted y por mí? La Biblia dice: y dio su vida por muchos. No dice que dio su vida por todos, dice: y dio su vida por muchos. ¿Cuáles? Los que fueron escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces va entendiendo usted por qué no todas las criaturas que respiran y han respirado durante todos los tiempos de la humanidad, no todos son hijos de Dios. ¿Está claro? Sigamos leyendo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para hacer ¿qué? ¿En quién? En Cristo. Mire, si usted no tiene la marca de la sangre de Cristo en su vida, no es hijo de Dios. No lo es. ¿Entiende? Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Yo duermo tranquilo, porque sé dónde están estas cosas, en la Biblia, en la que usted también debe estar leyendo. Ahora mi pregunta es: ¿y usted duerme tranquilo después de esto? Dice el verso 5: y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Buda, por medio de la Mater Sabina. No, por medio de Jesucristo, única y exclusivamente de Jesucristo. ¿Entienden? Según el puro afecto de su voluntad. Entonces la voluntad de Dios Padre es que los que creen en Jesucristo sean hechos hijos suyos. Ahora entiende que no todos son hijos de Dios. Y ahora entiende por qué fue necesario que Cristo hubiese tomado forma de hombre. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esas cosas? Que era necesario que esto hubiese ocurrido para que el Señor Jesús recuperara lo que se había perdido. La humanidad empezó a perderse desde la caída en el huerto del Edén, porque prefirieron hacerle caso al diablo que a Dios. Ahora yo le hago una pregunta reflexiva: ¿no es lo mismo que está pasando hoy?
El hombre no está dado hoy a hacerle caso al diablo en vez de a Dios. ¿Acaso la Biblia no dice que el hombre no se echará con varón como con mujer, hablando del homosexualismo? ¿Y cómo está este mundo? ¿Acaso no dice que los hombres y las mujeres que creamos en el nombre de Cristo debemos nacer de nuevo? Juan 5, 3, 4 y 5 lo dice cuando el Señor hablaba con Nicodemo. Es necesario que el hombre nazca de nuevo, pero es necesario que nazca de agua y del Espíritu Santo, porque de otra forma no verá el reino de los cielos. La palabra de Dios no diría esas cosas si sencillamente todos los que respiran fueran hijos de Dios. ¿Para qué habría que bautizarse si todos tenemos asegurado el cielo entonces? ¿Para qué entonces el sacrificio de Cristo en la cruz si es que el hombre no necesitará de un plan de salvación? ¿Lo comprende? Dele la gloria a Dios. Terminando, somos entonces hijos adoptivos para Dios. Ahora entiende por qué le dije con la plena certeza: usted no es unigénito de Dios ni yo. El unigénito es Cristo. Los demás somos hijos adoptivos para Dios por medio de Jesucristo. ¿Y sabe que el Señor Jesús sabía a quién venía a rescatar? Él lo sabía. Por eso se le vive manifestando a los que son hijos de Dios e hijas de Dios. Lo que pasa es que el hijo de Dios o la hija de Dios, como yo lo he dicho en otros momentos, recién nos estamos desayunando de esas cosas. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe si ha sido escogido de Dios o no? Mire, si usted tiene toda la intención, aunque no sepa tanto de Jesucristo, pero en verdad usted cada vez siente más amor por el Hijo de Dios, si usted en verdad siente, como predicábamos el domingo, que su pecho arde cuando se habla del Señor Jesucristo, usted debe pensar que puede ser escogido de Dios. Si definitivamente no les interesa el tema del Señor Jesús, como a la mayoría de la gente del mundo, háblele usted a alguien de Jesucristo. ¿Le importa? No. Ahí es en donde uno encuentra también bases bíblicas, cuando el Señor Jesucristo dijo: muchos entrarán por la puerta ancha, porque espacioso es el camino y ancha la puerta que lleva a la perdición. Muchos entrarán por ella y muchos se perderán. Entonces, se cuenta que no todos son hijos de Dios. Amén. Y termino con esto. A los hijos, a los que son sus hijos, a los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:9, búsquelo y terminamos con esto. Amén. 1 de Pedro 2:9 dice: más vosotros sois ¿qué? Léalo conmigo. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra de las cosas que caracteriza a los hijos y a las hijas de Dios es que todo el tiempo queremos vivir hablando de Jesucristo. ¿Entienden? ¿Le pasa? Amén. Todo el tiempo debemos estar haciendo esto. Acuérdese lo que dice la Gran Comisión, Mateo 28, versos 19 y 20. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, amada iglesia, entiéndalo. No es por lo que usted es que va a ser salvo. Es por lo que Cristo vino a hacer en nosotros. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Padre bendito eres tú, Señor. Padre, te damos gracias.
gracias por habernos permitido recibir en esta noche esta tu palabra. Pero especialmente queremos pedirte que por tu Espíritu Santo, Señor, la pongas dentro en el corazón, en la mente de los que la han recibido en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por la verdad revelada en tu palabra, que es verdad. Gracias, amado Padre, por Jesucristo, tu unigénito Hijo, al cual hemos decidido recibir como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos estas cosas. Gracias por mis hermanos que, aunque hoy no pueden estar aquí con nosotros, los que están allá en sus casas también recibiendo esta palabra, te pedimos que nos guardes, Señor, bajo el manto de tus alas. A los que estamos aquí, que nos permitas volver a casa con la única novedad de haber recibido de ti, Señor, revelación de tu palabra, de tu verdad. Padre, quita toda venda de ceguera, eterno Dios. Hoy seguimos clamando por todos aquellos que aún no te conocen, amado Padre, por Jesucristo, tu amado Hijo. Permítenos perseverar, amado Dios. Permítenos fortalecernos cada día para que la obra que has encomendado en nuestras manos podamos seguirla ejecutando, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Quédate con nosotros, resguárdanos camino a casa, y que aún, como dice tu palabra, mientras dormimos, nuestra conciencia nos enseñe. En Cristo Jesús y en la presencia de tu precioso y sabio Santo Espíritu, gracias, Señor. Amén y amén.